Queridas amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos, Javerim y Javerot, a la entrega de la tercera parte de Parashat Ba'et Hanan. En esta entrega vamos a leer los temas relacionados con la mitzvah de estudiar, de estudiar Torah, de educar a los hijos y los estudiantes a ser letrados en la misma. También vamos a estudiar sobre la mitzvah de leer el Shema cada mañana y cada noche. También sobre colocarse los tefilim filacterias sobre el brazo y la cabeza. También vamos a leer colocar mezuzot sobre la jamba de las puertas. Moshe advierte a Bnei Israel que no olvide la redención de Egipto, aún después de disfrutar de la riqueza de Eretz Kenán, no poner a prueba al Todopoderoso o a un auténtico profeta. Adoshem nos ordena expulsar o destruir a las 7 naciones que residen en Eretz Kenán y nos prohíbe casarnos con ellos. Y dos temas más, que es Moshe hace hincapié en la razón que sustentan las prohibiciones arriba mencionadas, y Moshe agrega que los judíos no deben desalentarse por la prosperidad del malvado. Muy bien, queridas amigas y amigos, pues como saben, esta parashá en realidad ha tenido 3 entregas, así que sin más preámbulo, vamos a continuar, no sin antes recordarles que nos ayuda muchísimo su like, su suscripción y activar la campanita para poder seguir compartiendo esta información con todos ustedes. Vamos a continuar y vamos a pedir dirección del Todopoderoso que nos enseñe por medio del estudio de su Torah y por medio del estudio de todas estas, todos estos recursos que Baruch Hashem que están ahora un poco más al alcance. Vamos a comenzar. La mitzvah de estudiar Torah, de educar a los hijos y los estudiantes a ser letrados en la misma. El párrafo de Shema, que está en Devarim 4.9, sostiene 3 mitzvot importantes, y esta es una de las razones por las cuales la Torah ordena leerla 2 veces al día. 1. Creer en la unicidad del Eterno y en su dominio sobre el universo. 2. Amar al Eterno, una condición esencial. Amar al Eterno es... Amar a Adoshem, una condición esencial para el cumplimiento de las mitzvot en forma adecuada. ¿Ok? 3. Estudiar Torah. Esta es una mitzvah fundamental en sí misma. Adherirse a Adoshem mediante el estudio de su palabra, más aún, el fiel cumplimiento de todas las mitzvot radica en el estudio de la Torah. Moshe advierte a los judíos: las palabras de Torah serán siempre relevantes para nosotros como si las hubiera impartido hoy. No las traten como remanentes de una cultura antigua, reliquias preciadas del pasado, sino considérenlas como instrucciones vitales y prácticas. Son palabras eternas del Eterno, quien las proclamó para todos los tiempos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Entonces esto me pone a pensar si esta expresión de volver a las sendas antiguas, o sea, la expresión no está mal, ¿no? La esencia de ello es volver al Eterno, pero no porque sea un camino antiguo, no, sino porque es el camino más actual, más actualizado, más del día, ¿no? Las palabras de la Torah están más vivas hoy que nunca. Bueno, esto solamente lo dejo como una pequeña reflexión. Vamos a continuar. Ahora el Midrash va a decir: todo hombre judío está obligado a dedicar una determinada cantidad de tiempo para el estudio de la Torá, sea joven o viejo, sano o enfermo, preocupado por su carrera o desocupado. No debe encontrar excusas. Estudiaré en cuanto encuentre un tiempo libre, pues nunca encontrará tiempo. Nadie puede prever qué problemas le pueden surgir mañana. Corriendo de un negocio u ocupación al otro, repentinamente se da cuenta que la vida se ha deslizado y que perdió la oportunidad. Enséñales Torah a tus hijos y estudiantes y repásela junto con ellos, hasta que su conocimiento esté tan claro y lúcido en sus mentes que responderán a cualquier pregunta sin dudar. El Midrash nos va a dejar unos cuantos pies de página relacionados tal vez algunos con la entrega anterior, así que te recomiendo ir a leer la parte número 2 de la entrega de Parashat, de la lectura del Midrash de Parashat Ba'et Hanan. Dice: Ora Haim describe otra manera de inculcar en uno mismo el amor por el Eterno, la gratitud. Si alguien no tuviera hijos ni dinero y estuviera a punto de morir y de repente un profeta le anunciara en nombre del Eterno: vivirás, tendrás una familia y tendrás un ingreso, ¿cuán fácilmente amaría al Eterno, no? Uno debe imaginarse a sí mismo en una situación desamparada de todo lo que posee, a fin de sentir amor por Él, quien nos dio todo. Sefer Hayashar de Rabbeinu Tam, en el capítulo 2, enumera 10 condiciones prioritarias para convertirse en un amante del Eterno perfecto. 1. Amar la Torá. 2. Deleitarse en servir al Eterno aún por encima de placeres como los hijos y el dinero. 3. Amar a quienes aman a Adoshem y despreciar a quienes lo desprecian.
4. Minimizar su amor por los placeres de este mundo para que parezcan insignificantes en relación con el servicio a Kadosh Baruj Hu. 5. Aceptar de buena gana cualquier esfuerzo, tarea o sacrificio relacionado con el servicio de Hashem, así como está dispuesto a soportar todo tipo de sacrificios para cumplir con los deseos de quienes ama. 6. Estar dispuesto y ser rápido en el cumplimiento de las mitzvot y preocuparse por las mismas más que por asuntos personales. 7. Difundir su amor por Hashem y enorgullecerse en él. 8. Ignorar a aquellos que los disuaden de servir a Kadosh Baruj Hu y no preocuparse si lo ridiculizan o desprecian. 9. No abandonar el servicio a Kadosh Baruj Hu por experiencias personales negativas o preocupaciones. 10. No servir a Hashem en aras de la recompensa prometida, sino únicamente por amor a él. Nuestro patriarca Abraham poseía estas 10 cualidades. A Hashem lo llamaba Abraham mi querido, como está escrito en Yeshayahu 41:8. Pues Hashem responde con un amor inconmensurable a quienes lo aman. Bueno, se acaba el pie de página y voy a continuar con la lectura del Midrash. No les enseñes únicamente dentro del Beit HaMidrash o a intervalos, sino donde quiera que estés, en casa o en el camino y en todo momento. Un padre debe comenzar a instruir a su hijo en Torah tan pronto como el niño comienza a hablar. Estoy viendo aquí a mis pequeñas, a Sara Actaná y a Alessandra Actaná. ¿Desde cuándo les tengo que empezar a enseñar Torah? Todos los días, pero dice, ¿a partir de cuándo? ¿Desde hoy? A partir de que ustedes comiencen a hablar. ¿Cuánto tiempo tienen que hablan? No, muchos años. Ya tienen muchos años, ya hasta, uy, muchos años. Ok, está bonito, ¿no? Esto que dice. Vamos a continuar. Dice, enseñándole el versículo. O sea, tan pronto un niño empieza a hablar, lo primero que tienes que enseñarle es, Moshe, escuchen niñas, Moshe nos ordenó la Torah. Es un legado de la congregación de Jacob. Voy a repetirlo otra vez. Vamos a repetirlo 3 veces juntos, ¿ok? Moshe nos ordenó la Torah. Moshe nos ordenó la Torah. Es un legado de la congregación de Jacob. Es un legado de la congregación de Jacob. Muy bien, otra vez. Moshe nos ordenó la Torah. Moshe nos ordenó la Torah. Es un legado Es un legado de la congregación de la congregación de Jacob. de Jacob. Última vez. Moshe nos ordenó la Torah. Moshe nos ordenó la Torah. Es un legado Es un legado de la congregación. de la congregación ¿De quién? de Jacob. Muy bien, pusieron atención. Y también hay que enseñarles de Barín 33. Bueno, estos están de Barín 33:4 y tenemos que enseñarles el Shema Israel que está en 6:4. ¿Ustedes se saben el Shema Israel? Sí. A ver, ¿lo pueden decir? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y... ya nos falta aprendernos la parte complementaria. ¿O si la saben? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Eloheinu, Adonai Echad. Adonai uno O sea, te lo es. sabes perfecto en hebreo. Santo es su nombre Ajá. y su reino para siempre es. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a continuar. El mandamiento de enseñar a sus hijos se aplica también a los alumnos de uno, quienes son considerados como hijos. El que enseña a su hijo la Torá será recompensado con un sitio en la yeshiva celestial. O sea que cuando ustedes crezcan, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? La Torah. Muy bien. Vamos a continuar. En beneficio de quien enseña la Torah al hijo de un Am Haaretz, un ignorante, el Todopoderoso anula los decretos malos. Mientras visitaba un cementerio, Rabbi Akiva tuvo una visión de un trabajador quien se agachaba y sudoroso cargaba un manojo pesado de madera sobre sus hombros. Rabbi Akiva lo detuvo y le preguntó, «Hijo mío, ¿quién te asignó esa tarea tan pesada? Si eres esclavo, te rescataré. Si eres indigente, te enriqueceré». «No me demores, amo mío», contestó el trabajador. «No debo interrumpir mi trabajo». «¿Quién eres?», insistió Rabbi Akiva. «Quizás un shed», o sea, pensó que era un demonio porque estaba en un cementerio. «Después de morir», contestó la aparición, «se decretó que debía talar y cargar maderas y quemarlas todos los días». «¿Cuál era tu profesión cuando vivías?», preguntó Rabbi Akiva.
Solía ser un cobrador de impuestos, replicó la figura. Quien cometía los peores pecados, solía favorecer a los ricos y oprimir a los pobres. Una vez tuve relaciones con la esposa de otro hombre en Yom Kippur. Hijo mío, dijo Rabbi Akiva, ¿has escuchado en el cielo cómo podrías redimir tus pecados? Déjame ir, le suplicó el trabajador. Mis superiores me podrían castigar por la demora. No sé cómo obtener el perdón por mis pecados, pero una vez escuché decir, si tuviera un hijo varón que rezara con la comunidad, Baruch, alabado, bendito el Eterno, sería liberado del castigo. Cuando fallecí, mi esposa estaba embarazada y no se dio a la luz una niña o un varón. Si fue un varón, a ver, perdón. Cuando fallecí, mi esposa estaba embarazada y no sé si dio a luz a una niña o a un varón. Si fue un varón, no sé quién le enseñará. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Rabbi Akiva. Akiva, contestó el trabajador. ¿Y tu esposa?, preguntó Rabbi Akiva. Shushmira, contestó. ¿El nombre de tu pueblo?, preguntó Rabbi Akiva. Aldoca, fue la respuesta. Rabbi Akiva viajó a ese pueblo y mencionó a los habitantes del mismo el nombre del difunto. En cuanto lo escucharon, pronunciaron una maldición. ¡Que arda en el Geinom!, dijeron, que arda en el infierno. ¿Pero dónde está su esposa?, preguntó Rabbi Akiva. Que su nombre y recuerdos sean borrados, respondió la gente. Rabbi Akiva siguió preguntando. ¿Tuvo un hijo varón? Es un ignorante, le dijeron. Ni siquiera ha sido circuncidado. Rabbi Akiva convenció al hijo de seguirlo a la yeshiva y estudiar Torah bajo su tutela. Pero por más que Rabbi Akiva se esforzaba, el chico no aprendió nada. Rabbi Akiva entonces ayunó 40 días hasta que una voz celestial le preguntó, ¿acaso estás ayunando por este malvado? Sí, confirmó Rabbi Akiva. Siguió enseñándole al chico hasta que eventualmente aprendió el Aleph Bet. Rabbi Akiva lo llevó a su casa, le enseñó Shema, Birkat Hamazon y las demás plegarias. Birkat Hamazon, paréntesis, es es la oración cuando te sacias. No es cuando acabas de comer. Si estás comiendo y te saciaste, puedes decir en medio de la comida, como ya estoy saciado, puedes decir Birkat Hamazon. Y comerás y te saciarás. Exactamente, Sarita. Y las demás plegarias. Finalmente, el chico pudo rezar Barjú con la congregación. El hombre muerto apareció ante Rabbi Akiva en un sueño y lo bendijo. Que encuentres descanso en el Gan Edén porque me rescataste del castigo en el Geinom. Bueno, paréntesis, hay que recordar que muchas veces de estas historias en realidad son mashalot, son como parábolas, como para tratar de enseñar algo. Desconocemos si son literales, pero conociendo la lectura de estos personajes, la mayoría de estas historias pueden estar en realidad enfocadas a enviar el mensaje más que el texto literal con el que están escritas, ¿ok? Voy a continuar. Originariamente, cada padre judío tenía a su cargo la enseñanza de la Torá de su propio hijo. En los tiempos del segundo Beit HaMikdash, segundo templo, un Cohen Gadol, justo Rabbi Yehoshua ben Gamla, se dio cuenta que muchos huérfanos judíos crecían en la ignorancia de la Torá. Por ello inició la designación de maestros en cada pequeño pueblo de Eretz Israel, quien tendrían la responsabilidad de instruir a cada niño a partir de los 6 o 7 años en adelante. Los sabios lo alabaron mucho por su logro al restaurar el estudio de la Torá en todos los chicos judíos. El rebbe de un niño que realiza su tarea correctamente ayuda a su padre a cumplir con su obligación básica de educar a sus hijos. El rebbe merece el mayor de los respetos. En los tiempos de Tehiyat Ametim, ¿sabes qué es Tehiyat Ametim? Tehiyat Ametim es la resurrección de los muertos. Los sadikim, los justos, se elevarán a la vida eterna y los reshaim, los malvados, al desprecio avergonzante eterno. Ellos, los sabios que se ocuparon de la Torah y las mitzvot, brillarán como luces en el firmamento, y aquellos que convirtieron a otros en justos, como los maestros de Torah de los niños judíos, brillarán como estrellas para siempre. Ahora, Midrash nos va a hablar acerca de la mitzvah de leer el Shema cada mañana y cada noche. Un hombre está obligado a recitar el versículo Shema Israel, Adonai, perdónenme, está en Deuteronomio 4, 6, 7. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Recordemos que en la entrega anterior dijimos que tenemos que alargar la D al final. Lo voy a decir. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La D al final tiene que estar fuerte. O sea, es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy bien.
No sé si se escuchó en el audio, queridas amigas y amigos, porque está un poco lejos la pequeña y este micrófono no agarra. Ajá. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Esto ha sido ordenado en el versículo 6-7. Y hablarás, que significa recitar las palabras del Shema, al acostarte y al levantarte. Ha cumplido la mitzvah solo si pronuncia el versículo con el fin de cumplir con la mitzvah de Shema y es consciente de su significado. Antes de continuar, voy a leer un pie de página del Midrash. Sin embargo, es una actitud incorrecta la de reconfortar a los Rabanim, maestros de Torah, de nuestros hijos con la perspectiva que seguramente recibirán una gran recompensa en el Olam Abba y deberían estar satisfechos con la pobreza en este mundo. Eso se asemeja al dueño de una casa que despide al mendigo diciéndole nada más que el consejo, confía en el Eterno. Un padre debe reconocer el alcance de la contribución del Rebe al futuro de su hijo y compensarlo adecuadamente. O sea, sí está bien que tú des donaciones a las personas que están enseñándole cosas de Torah a tus hijos. Eso es muy importante. Sin tener en cuenta... ¿Por qué? A ver, tiempo. Solo por qué. Porque no es que en realidad tal vez muchos lo vayan a confundir con el tema de que en otras religiones, Hasbe Shalom, se paga por el perdón de pecados, por ejemplo. No tiene nada que ver. El dar dinero a un rebe, o el dar dinero a un moré, o a un maestro, o dar tzedaka, o incluso pagar por la lectura de una liyá en Shabbat, ¿sí? Es más porque tú debes demostrar que tú te estás esforzando por ello. Y aunque tú pagues dinero, no es que estés comprando la bendición, no. Es una forma de decir, yo me estoy esforzando por alcanzarla. Y materialmente en este mundo, pues bueno, muchas veces se hace con dinero. No necesariamente siempre es con dinero, pero sabemos que el mundo material se mueve con dinero. Y es algo que nos pega a nosotros, ¿no? O sea, es decir, no es como que creo que a la mayoría no le sobra el dinero como para estarlo diciendo, quiero estar pagando a cada rato cada cosa, ¿no? Si fuera así, ya las sinagogas, los Batei Midrash, Batei, las casas de estudio estarían pues enriquecidas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, sin tener en cuenta que un profesional de cualquier esfera, sea psiquiatra, nutricionista o fotógrafo de casamiento, obtiene el arancel que solicita, mientras que pareciera sobreentenderse que el rebe, o que el moré, o que el maguid, quien con devoción insuperable, paciencia, habilidad y energía enseña Torah a nuestros hijos diariamente, debería trabajar por un salario marginal, y su pago falta a finalizar el mes. Espere pacientemente por él. Hay muchas razones por las cuales nuestros hijos no logran el nivel de conocimientos de Torah y la grandeza que se lograba en Europa. Entre otros motivos, los padres no creen en forma genuina que los estudios de Torah de sus hijos son prioritarios sobre ambiciones materiales. Ritbaz, Rab Slutz en Polonia, más tarde en Chicago, y luego uno de los Rabanim líderes de Eretz Israel, tan conocido por sus conocimientos de Talmud, era tan conocido por sus conocimientos de Talmud que los miembros de la congregación lo levantaban en su silla en Simchat Torah. Solían decir que cargaban todo el Talmud Babli Yerushalmi. Relata que su amor ardiente por el estudio de la Torah había sido inculcado en él por la profunda preocupación de sus padres en la educación de sus hijos. Apenas podían pagar el Melamed, que es el tutor privado, para él, y un invierno no había ni siquiera dinero para pagar el sueldo del Melamed. Cuando el Melamed anunció que debía buscar otro empleo, los padres llorando tomaron una decisión drástica. Su padre desarmó el horno de la casa y lo reconstruyó en otro lugar por un buen precio. La familia sufrió de un frío terrible ese invierno, pero Ritbaz siguió sus estudios y los hijos experimentaron la abnegación de sus padres por la Torá. Crecieron con una profunda comprensión del gran valor del estudio. En lugar de gastar nuestros recursos en un bar mitzvah y casamientos extravagantes, nuestro dinero debería ser invertido en el desarrollo y la educación en la Torá de nuestros hijos. Es nuestro deber proveer a nuestros hijos de Rabanim en forma generosa y rápida, pues solo entonces tendremos la esperanza del exilio de los jóvenes en la Torá. Jinuj comenta que la proclamación de la unicidad y el dominio del Eterno por las mañanas acompañará a una persona durante su tarea a lo largo del día, evitando que quede inmerso en los asuntos mundanos, mientras que la proclamación del Shema en la noche cuida que no peque entonces. En su gran misericordia, Adoshem dio a los judíos una mitzvah mediante la cual los recuerden en forma regular y evitan quedar atrapados en el Yetzer Hara. Vamos a continuar ahora sí con la lectura del Midrash. Dice... Asimismo, cada hombre judío, una pausa. Si tú, primero que nada quiero recordarte que si has llegado hasta aquí,
Nos ayudaría muchísimo que le des like si no le has dado like, que te suscribas si no te has suscrito, que compartas si no has compartido y que actives la campanita de las notificaciones si aún no la has activado. Y que estamos en la página 87. En la descripción de este video encontrarás unos links, entre ellos uno del canal de Telegram, donde yo mando, bueno, me ayuda a veces también mi mamá, a veces mi esposa, a mandar el PDF del Midrash. Así que si tú quieres ver, porque vas a decir, no, el Alex ya nos quiere sacar, Alex Atalmilla nos quiere sacar dinero, ya nos quiere cobrar por enseñarlos. No, 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 nada de eso. Tú puedes comprobarlo en la página 87 del Midrash de Beit Hanan. Vamos a continuar. Asimismo, cada hombre judío debe recitar 2 veces en el día 3 parashot fundamentales. 1. Behavta, que está en Devarim 6:5-9, que dice que contiene los principios del amor hacia el Eterno y el estudio de la Torah. 2. El Shema, o Bahía Im Shamoa, que nos exhorta a observar todas las mitzvot, como lo explica en Parashat Ekev. Y Parashat Tzitzit, que está de Bemidbar 14:37-41, que menciona Yetziat Mizraim, el éxodo de Egipto. Y también nos advierte que debemos cumplir con todas las mitzvot. Si tú te has conectado alguna vez a las sesiones de Shaharit que tenemos aquí en este canal, te invito. Estamos ahorita de viernes a domingo casi segurito, con ayuda del cielo, Bezrat Hashem, Bezrat Hashemayim, porque ando un día en la semana que entre lunes o martes tal vez esté cambiando para ir a laborar muy temprano y no puedo hacer esa transmisión, pero de viernes a domingo la estamos realizando con ayuda del cielo. Voy a continuar. Adoshem le dijo al pueblo judío: pueblo mío, admite que no los canso con mitzvot difíciles, sino que hago todo lo conveniente para que las cumplan. Silencio, temblando mientras se leía la proclamación imperial. Adoshem, por el otro lado, dice: no te ordené leer el Shema mientras estés parado en una posición formal incómoda. Aunque es una proclama imperial, lo puedes recitar sentado, parado o reclinado, en cualquier posición que elijas. En forma similar, de todos los animales seleccioné los domésticos, toros, ovejas y cabras para el sacrificio, para eximir los del inconveniente de cazarlos en el campo. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de colocarse tefilín, filacterias, sobre el brazo y la cabeza. Mientras hablamos de esto, les voy a poner una foto de cómo es. Yo compré los míos en la tienda del Bacari, se la recomiendo muchísimo. Después haré un video tal vez ahí específicamente para Instagram de cómo lo compré y cómo fue mi experiencia comprando tefilín desde Israel directamente en la tienda de Sergio, el Bacari. Les recomiendo mucho el canal, nosotros lo vemos aquí en la familia muy seguido, nos enseña muchísimo sobre Israel. Y tiene invitados siempre muy especiales. Se llama su canal Un Bacari Suelto en Israel. Seguramente, si tú me sigues, es muy probable que ya sigas a contenido como el de él. La verdad es que, si un día el Bacari escucha esto, Sergio, shalom hasta Israel. Vamos a continuar. Siguiendo la mitzvah de creer en la unicidad del Todopoderoso, la Torah menciona que Adoshem nos dio señales para recordarnos la relación especial con él. Una de las señales son los tefilín. Están formados por 2 cajas negras de cuero, de las cuales una colocada sobre el brazo contiene un pergamino enrollado y el otro colocado sobre la cabeza contiene 4 pergaminos, cada uno en su propio cubículo. Las parashot siguientes deben estar escritas sobre el pergamino individual y sobre los otros 4 pergaminos, una parashá en cada uno. Tiene que estar la parashá de Kadesh Likol Behor, que está en Shemot 13, 1 al 10. La Torah nos ordena colocar este párrafo en nuestros tefilín porque se menciona el éxodo que demostró a nuestra nación que el Eterno es el creador y soberano. 2. Tiene que estar la parashá Behayá, o parashat Behayá ki Yeviajá, que está en Shemot 13, 11, 16, al final de la Parashat Bo. Este párrafo también nos enseña a recordar el Éxodo. La tercera parasha que está es el Shema Israel, que está en Devarim 6, 4 al 9, que se encuentra en Parashat Beit Hanan, que menciona la mitzvah de creer en la unicidad del Todopoderoso. Y finalmente, Be'ayim Shamoa, que está en Devarim 11, 13 al 21, que se encuentra en Parashat Ekev. Esta parasha contiene el mandamiento de aceptar todos los mandamientos. Así, los 4 párrafos expresan los fundamentos de la fe. Además de los tefilim y las mezuzot mencionadas en esta parasha, son mitzvot llamadas símbolos: tzitzit, brit milá, shabbat,
Yamim Tobim, festividades judías. La mitzvah de tefilín está mencionada también en Shemot 3.9 y 13.16. Aquí el Midrash nos pone unas imágenes de cuál es lo correcto, cómo se pone correctamente el tefilín y cómo se pone de manera incorrecta. Espero ponérselas, esta imagen que está aquí en el Midrash. Trataré de ponérselas aquí donde estoy diciendo esto. Mientras tanto, continúo. Los tefilín son kasher solo si la escritura ha sido realizada por un sofer, un escriba calificado como el de un sefer Torah, de acuerdo con todas las condiciones halágicas. Los tefilín fueron dados a los judíos como ornamentos divinos, revelan que la Shejinah mora entre nosotros, como dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es proclamado sobre ti, como está en Devarim 28.10. Diariamente, un judío debe envolver las cintas negras de los tefilín primero en su brazo izquierdo. En su brazo izquierdo, y si es zurdo, en su brazo derecho, y luego sobre su cabeza. Nuestra tradición oral nos enseña que las palabras entre sus ojos, que están escritas en el 6.9, se refiere a la parte media de la frente, encima de nuestra línea de crecimiento de cabello. Quien lo coloque, aunque solo sea una parte de los tefilín debajo de la línea de crecimiento, en la sección inferior de su frente, no ha cumplido con la mitzvah y ha recitado la bendición sobre los tefilín en vano. Los Karaim, una secta que negó la tradición oral, acostumbraba a colocarse los tefilín literalmente entre los ojos. Los tefilín se deben utilizar durante todo el día. Sin embargo, como no se debe distraer la atención mientras se los usa y se los debe tratar con el debido respeto, los usamos únicamente durante las plegarias. Sin embargo, hubo sadikim a través de las generaciones y, aún hoy en día, que los usaban. Entre otras condiciones, uno debe tener el cuerpo limpio cuando se pone tefilín, una condición que cumplía perfectamente el sadik Elisha. El gobierno romano decretó una vez que cualquier judío que fuera encontrado colocándose tefilín sería castigado con el aplastamiento de su cráneo. Vaya. De todos modos, Elisha, un tzadik, los tenía puestos mientras caminaba por la calle, pero fue espiado por un oficial romano quien le comenzó a perseguir. Elisha corrió, pero cuando se dio cuenta que el romano lo alcanzaba, se quitó el tefilín de su cabeza y lo escondió en su mano. Cuando el oficial lo alcanzó, le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Elisha contestó con tranquilidad: alas de paloma. Hizo alusión al hecho que el pueblo judío, comparado con las palomas, es protegido por las mitzvot que cumplen. La paloma, amenazada por el peligro, utiliza sus alas para volar o aletea para espantar a su atacante. En forma similar, las mitzvot escudan al judío del mal. Abre tu mano, ordenó el oficial. Para su asombro, eran realmente alas de paloma. Y el oficial tuvo que liberar a Elisha, quien en adelante fue conocido como Elisha de las alas. Qué bonito. Qué bonito. Ahora vamos a leer un pie de página del Midrash que dice: actualmente miles de tefilín alágicamente son inválidos, son importados de Eretz Israel o confeccionados en América. Alguien que compra un par de tefilín no debe de confiar en lo que le asegura el comerciante respecto de si son o no kasher. Hago paréntesis porque yo pregunté que si los del Bacari eran kasher y me dijeron que sí. Aquí una tienda de artículos judíos aquí en México. Entonces yo confío en su palabra porque pues no hay más en qué confiar, ¿no? Sino que debe hacerlos examinar por un sofer independiente y de confianza. Esta es una de las mitzvot profundas que sin nuestra tradición oral sería totalmente prescindible. Los versículos escritos meramente afirman: átalas por signo sobre tu mano y serán totafot entre tus ojos. Debido a su contenido místico, la mitzvah fue mencionada solo vagamente en la Torá escrita y Adoshem la detalló a Moshe en forma oral como debía ser cumplida. La palabra totafot hace referencia a los tefilín de la cabeza. Targum Onkelos, según con Targum Onkelos. Rashi, según Sebahim 37b, explica que está compuesto por tat y fat. Las palabras tat y fat. Ambas significan dos en idioma extranjero. Las palabras totafot significa 4, haciendo referencia a las 4 parashot de los tefilín. ¿Dónde me quedé? Ok, dice: ¿por qué Elisha mereció que se le considere un milagro tan evidente? El milagro de que se le convirtieron las alas, el tefilín en alas. Fue siempre meticuloso en colocarse los tefilín con el cuerpo limpio. El título Elisha de las alas sugiere sugiere alas de ángeles, ya que como un ángel, él siempre se conducía con santidad. Aquí mi hija Alecita, Actana, tiene una pregunta. A ver, dime. Pero ¿por qué hace que aparezca una paloma si tenía su... Lo que explica el Midrash es que
dice, hay un salmo que dice, el que habita al abrigo del Todopoderoso, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente, por ejemplo. El que habita al abrigo también hace referencia al que está bajo las alas de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuáles son las alas de Akadosh Baruj Hu? Muchas veces los mitzvot nos cubren como alas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay comida que nos hace daño y que no comemos y no nos hace daño porque no la comemos. ¿Como un ángel? No, más bien como a Hashem dio sus palabras y quien cumpla sus palabras, no solo, pero con amor en la Torah y amor al Eterno, no solamente cuida la Torah, sino que también se cuida a sí mismo. O sea, como que le dio como a él como el poder para que parezca como la paloma. Como las alitas, Ajá. sí, por su cumplimiento. Ahora el Midrash nos va a hablar de colocar mezuzot sobre la jamba de las puertas. Otro signo tangible por el cual se recuerda que Adoshem, por el cual se recuerda a Adoshem es la mezuzá, que nos fue ordenada colocar en los marcos de las puertas de nuestras viviendas. Dime, Alecita. ¿Como la del templo? No, como la que está aquí en la puerta afuera. La mezuzá, la que besamos cuando salimos. A ver, como la que prende, ¿no? No, esa es una menora. La mezuzá es la cajita que dentro tiene un rollo que está el Shema, que cuando salimos les damos besito. En la congregación, ¿verdad? Y también en la congregación está. Muy bien. Otro signo tangible por el cual debemos recordar al Eterno. La mitzvah está diseñada para hacer recordar a un judío la unicidad de Adoshem cada vez que entra y sale de su hogar. Su visión deberá hacerlo despertar de su letargo y preocupación mental por asuntos insignificantes y tomar conciencia de que nada es permanente excepto el conocimiento del Todopoderoso. Comentaristas de Rashi, en Divrei David y otros, explican que las palabras tat y fot son en realidad Lashon HaKodesh. Pero como su significado es desconocido, Rashi cita otros idiomas para probar que estas palabras significan dos. Shelah comenta en otros idiomas adoptaron algunas palabras de Lashon HaKodesh, tat y fat derivan originalmente del hebreo. Muy bien. Dice, la mezuzá lo ayuda a recordar que Adoshem es el verdadero amo de esta casa. Él es el que reina en este hogar, mientras que él y su familia son meros huéspedes. ¿Esta es tu casa? ¿Sí? Yo también pensaría que sí, pero no. Es la casa de Adoshem y él nos presta este hogar. Nosotros somos huéspedes de esta casa. O sea... Él es el dueño de todo. Ah, él es el dueño como del mundo, ¿no? Exactamente, muy bien, exactamente así. Ahora, dice, también le recordará que todas las posesiones pertenecen al Eterno, quien lo protege a él y a sus bienes. Si un judío coloca una mezuzá en su puerta, el Todopoderoso rechaza el acceso al hogar de los agentes dañinos y destructores, que se le llama mazikim, aun cuando el ángel destructor está suelto. Se cumple la mitzvah colocando sobre la tercera parte superior de la jamba del marco de cada puerta de su hogar un pergamino enrollado que contiene las parashot Shema, que está en Devarim 6:4 al 9, y Beayim Shamoah, que está también en Devarim 11:13 al 21. El texto debe ser manuscrito por un chofer experto y confiable, con la debida intencionalidad para cumplir la mitzvah en el orden correcto y con precisión alágica. Una mezuzá es kasher solo si cada uno de sus 713 letras está absolutamente perfectas. Carece de validez no solo si una letra es omitida o borrada, sino también si parte de una letra no es distinguida en forma legible, si una letra toca la otra o si alguna letra está partida. La halajá exige que todas las mezuzot de cada hogar sean revisadas una vez cada 3 años y medio. Artebán, el rey persa, envió a Rabí Yehudá Anasí una perla de valor incalculable con el mensaje: envíame un objeto igualmente precioso a cambio. Artebán quería burlarse de Rabí Yehudá Anasí, que a pesar de sus riquezas no podía igualar los tesoros del rey. ¿Cuánta fue su sorpresa cuando el mensajero de Rabí Yehudá le entregó un pergamino que contenía el texto hebreo? Le recriminó a Rabí Yehudá: ¿cómo puedes venderme un objeto que solo vale unas pocas moneditas? Está equivocado respecto al valor de mi regalo, contestó Rabí Yehudá Anasí. Las perlas no son el tesoro final, como usted cree. Esta mezuzá, ante todo, nos otorga una recompensa ilimitada en el mundo futuro. Asimismo, aún en el mundo actual es superior a su objeto.
Mientras usted debe cuidarla de los ladrones, el mío nos cuida de los agentes dañinos, aun cuando dormimos. Esta anécdota ilustra que cada mitzvah es incomparablemente más preciosa que cualquier gema terrenal. El estudio de la Torah, que equivale a todas las mitzvot, es la más preciosa. Cuida a la persona en el mundo actual, lo apega a la fuente de vida después de la muerte y causa su resurrección y vida en el mundo por venir. Quien usa tefilín en su cabeza y brazo, tzitzit, sobre sus vestimentas y tiene una mezuzá en su puerta, está asegurado contra el pecado. La mitzvah triple, tefilín, tzitzit y mezuzá. A ver, ¿cuál es la mitzvah triple? Tefilín. Tefilín. ¿Cuáles son los tefilín? Las cajitas. Ajá. Tzitzit. Tzitzit. ¿Cuáles son los tzitzit? Los de que... Ay, se me olvidó cómo se llamaban. ¿Cómo son? Son como... ¿Cómo son? Como un palito, como algo... ¿Cómo son? Como un hilo. Ajá. ¿Y qué tienen? Tienen... Nudos. nudos para que se agarren, ¿no? Después te explicaré con más detalle por qué tiene nudos, ¿ok? Pero Ok. sí, dice, la misma triple es tefilín, tzitzit y mezuzá, ¿ok? No es fácilmente quebrantada. O sea, esta misma triple no es fácil de quebrantar. Adoshem envía a sus ángeles para rodear al judío que cumple sus mitzvot para protegerlo del pecado. Entonces, ¿por qué los judíos que observan estas mitzvot transgreden las leyes de la Torah? La observancia mecánica de las mitzvot no garantiza la protección contra el pecado. Voy a leer de nuevo, queridas amigas y amigos. Atención con esto. La observancia mecánica de las mitzvot no garantiza la protección contra el pecado. Por el contrario, se promete protección a quien se coloca sus tefilim consciente de su significado, sobre su cabeza, con la disponibilidad de someter su intelecto al Eterno, sobre su brazo, frente al corazón, con la intención de someter sus deseos al Eterno, y su tzitzit le recuerdan permanentemente el temor al Eterno y el cumplimiento de sus mitzvot, y quien deliberadamente coloca una mezuzá sobre su puerta como señal y símbolo de que Adoshem es el amo de su hogar. Un judío que solo transita por la función externa de cumplir esa mitzvot sin tener en mente su contenido espiritual, no queda garantizado de estar protegido del pecado. Moshe advierte a Bnei Israel que no olvide la redención de Egipto aún después de disfrutar las riquezas de Eretz Kenán. Después de enseñar las mitzvot fundamentales que se mencionan más arriba, Moshe previno a los judíos para que se mantengan fieles a Adoshem aunque vivan en la abundancia en la comunidad de Eretz Kenán. Una persona que se sienta segura entre sus riquezas tiende a rechazar la autoridad superior. Advirtió a los judíos: Adoshem te detuvo por 40 años en el desierto mientras que los Kohanim cultivaban hermosos viñedos y olivos y cavaban pozos. Los cananim, ¿verdad? Dije. Los cananim cultivaban hermosos viñedos y olivos y cavaban pozos. Su labor era para tu beneficio. Adoshem les está dando riquezas por las cuales nunca trabajaron. Estén alertas para que no caigan en los placeres materiales de la tierra. Teman y sirvan al Eterno. No sean conducidos por el camino erróneo de idolatrar deidades de las naciones vecinas. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de no poner a prueba al Todopoderoso o a un auténtico profeta. Moshe advirtió a los judíos: no cuiden las mitzvot condicionadas a que prosperarán. Vuestros patriarcas pecaron en un lugar llamado Masá cuando declararon: si Adoshem nos provee de agua, estemos dispuestos a creer en su presencia, que su presencia mora con nosotros y lo seguiremos en el desierto, pero si no, no lo haremos. Si en el futuro se encuentran azotados por la desgracia o el sufrimiento, aunque observen las mitzvot, no pidan que Adoshem apruebe la verdad de la Torah con nuevos milagros. Estableció la verdad en Yetziat Mizraim, que es en el Éxodo, para todas las generaciones futuras y no volverá a realizar milagros para cualquiera que no esté en este grupo. A cambio, sigan observando las leyes de la Torah y no pregunten: ¿cuál es el sentido de ser fieles a la Torah si sufrimos? En este momento no podemos comprender el sentido de cuidar las mitzvot, pero a la larga se beneficiarán. La recompensa total por las mitzvot no es concedida en este mundo, que no contiene un pago apropiado por el contenido espiritual de las mitzvot. Igualmente, no pueden continuar poniendo a prueba al profeta del Eterno una vez que la verdad de su misión ha sido establecida. Si en el futuro sus hijos preguntan: ¿por qué observan las mitzvot?, explíquenles que no necesitan cuestionar la verdad de la providencia del Eterno, pues fue ampliamente demostrada en Yetziat Mitzrayim.
Cuando vuestros hijos les preguntan ¿a qué eventos aluden las mitzvot llamadas Eduyot? Como el Shabbat, Yamim Tobim, Tefilim y Mezuzot. ¿Y cuál es el propósito de los Hukim, que son las cuyas razones no son obvias? ¿Y por qué observamos Mishpatim especiales, que son las leyes civiles que exigen, por ejemplo, la penalidad de apedrear por ciertos pecados y 40 latigazos por otros? Contesten describiendo el Éxodo. Digan a sus hijos, como Adoshem, ante los ojos de todo el pueblo, realizó milagros con los que desplegó su poder supremo. Como consecuencia de Yetziat Mizraim, nuestro pueblo acepta todos sus mandamientos. Al comprender que el Eterno es nuestro creador, debemos honrar sus leyes, aunque no podamos entender sus razones. Todas nos benefician, nos otorgan vida en este mundo y en el venidero. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de cómo Adoshem nos ordena expulsar o destruir las 7 naciones que residen en Eretz Kenán y nos prohíbe casarnos con ellos. Solo el pueblo judío está obligado a cumplir con la Torah en su totalidad. Para el resto de la humanidad, el Todopoderoso recretó las leyes. Esta parte me la voy a saltar en específico. ¿Te perdiste? Sí, me perdí un poquito. Es que esa parte... Bueno, dice, las 7 naciones que vivían en Eretz Kenán, los cananí, Perusí, Jibí, Ibushi, Yebushi, Getí, Girgashi y Emorí, no solo dejaron de cumplir las leyes de Noaj, que se enlistan, que son no servir a ídolos, no incurrir en relaciones maritales prohibidas, no matar, no comer un miembro o la carne de un animal vivo, no maldecir al Eterno, no robar y fijar cortes judiciales para hacer cumplir las leyes anteriores y cumplir un código de leyes civiles. Sino que se rebajaron al nivel más bajo. Su idolatría comprendía sacrificios humanos y el incesto era una práctica común. Adoshem los consideró particularmente culpables de ignorar todo tipo de abominaciones y prácticas. Eran muy mal portados. Y prácticas lascivas que fueron posteriormente adoptadas por el resto de la humanidad. Por lo tanto, estas 7 naciones eran no solo corruptas en sí mismas, sino también su mala influencia ponía en peligro a las demás. A las demás naciones. Cuando Canaán, el nieto de Noaj, fundador de la nación cananita, estaba en su lecho de muerte, convocó a sus hijos y les dio instrucciones finales. Amen el robo, la lascivia, odien a sus amos. Canaán sabía que sus descendientes eran destinados a ser sirvientes, porque Noaj los había maldecido con esclavitud. No digan la verdad, para que sus maldades queden ocultas. Dime. O sea que era como malos y les gustaba ser malos. Ajá, como que decían que no siga la palabra de Adoshem y que como que sean groseros. ¿Tú crees eso? ¿Así? ¿Así exactamente? Eso no está bien, ¿o sí? No. Ok, vamos a continuar, ¿te parece bien? Sí. Adoshem prohibió a Bene Israel permitir que cualquiera de las 7 naciones permanecieran en la tierra mientras persistían en cumplir sus malas prácticas. Por el contrario, los judíos debían advertir a los habitantes que abandonaran el país o si permanecían allí, debían acatar las 7 leyes instruidas a Noaj y ser siervos de los judíos. Antes de conquistar Eretz Israel, Yehoshua envió el siguiente mensaje a los habitantes. Estamos a punto de invadir y tomar posesión de Eretz Kenán. Les otorgamos a quien quiera salir del país el salvoconducto para hacerlo. O pueden firmar la paz con nosotros aceptando ciertas condiciones, entre ellas observar 7 leyes o iniciaremos la guerra contra ustedes. Una de las naciones, los Girgashi, tomó el mensaje en serio y emigró a África. Las otras naciones gobernadas por 31 reyes decidieron resistir a los Bene Israel y fueron derrotados. Habitualmente, la Torá ordena que después de que los Bene Israel derrotan a otra nación, las esposas e hijos de los enemigos quedan con vida. Las 7 naciones de Eretz Kenán y Amalek son excepciones. Adoshem ordenó que fueran destruidas completamente, incluyendo sus mujeres e hijos. Le dio a Bene Israel una advertencia especial para que no queden sobrevivientes entre las naciones que rechazaron, entre las 7 naciones que rechazaron la oferta de la paz. Ahora, dice, este mandamiento resultó ser muy difícil para nuestra nación. Después de la muerte de Yehoshua, lo violaron repetidamente y permitieron que los miembros de las 7 naciones permanecieran en Eretz Israel. Como consecuencia, aprendieron de ellos e imitaron las costumbres idólatras de los gentiles. Su error fue repetido por el primer judío. El rey judío, ¿cuál fue el primer rey judío de Israel? Saúl. Ah, muy bien. Shaul Amelech.
Shaul no pudo exterminar la totalidad de la nación amalequita, como había ordenado el profeta Shmuel, ya que no podía comprender por qué las mujeres, niños y animales merecían ser matados. Una voz celestial proclamó: no seas un sadik más grande que tu creador. Nuestros sabios nos enseñaron: ¿quién, quién es misericordioso cuando Adoshem desea la severidad finalmente será cruel? A ver, dice: quien es misericordioso cuando el Eterno desea la severidad finalmente será cruel cuando Adoshem exija misericordia. Así Shaul pecó cuando exterminó a Nov, una ciudad de los Koanim. Al violar el mandamiento divino de destruir, el transgresor supone ser más misericordioso que el Todopoderoso. Sin embargo, Adoshem es la fuente de toda misericordia, quien implantó en el alma humana una pequeña chispa de su infinita misericordia. Adoshem es bueno para todos y su clemencia se encuentra en todas sus obras, como está escrito en el Salmo 145:9. Esto se aplica hasta para los animales. Un ternero era conducido hacia el matadero cuando pasó cerca de Rabí Yehudá Anasí, también conocido como Rabbeinu Akadosh. Corrió hacia él como si buscara refugio. Vete, le ordenó el rabí Yehudá Anasí. Fuiste creado para ser carneado. Entonces se proclamó en el cielo: como no tuve misericordia, será castigado con sufrimiento. Posteriormente, Rabbeinu Akadosh sufrió un fuerte dolor de muelas durante los 13 años siguientes. Su sufrimiento culminó después del siguiente incidente. Un día su sirviente estaba barriendo la casa y notó algunas ovejas o algunas jóvenes comadrejas en una esquina. Comenzó a barrerlas. Déjalas en paz, le ordenó Rabí Yehudá Anasí. Dice: su clemencia se encuentra con todas sus criaturas. Entonces se decidió en el cielo: como fue misericordioso, será tratado con misericordia, y sus dolores desaparecieron. Todo el tiempo que Rabbeinu Akadosh sufrió, ninguna mujer había perdido su embarazo en Eretz Israel y no faltó la lluvia, porque el sufrimiento de un sadik protege a su generación del mal. Adoshem demostró su misericordia por todas las criaturas al profeta Yoná. Yoná no estaba dispuesto a ir y reconvenir a la ciudad gentil de Nínive, para arrepentirse de sus malas costumbres y retornar al Eterno. Habiendo obligado al profeta a llevar a cabo su misión, Adoshem hizo que una planta, Kikayón, brotara de la noche a la mañana, la cual protegía al profeta del tórrido calor. Al día siguiente la planta desapareció y Jonah estaba muy triste. Entonces Adoshem le reprochó: ¿estás triste por la desaparición de una planta que nunca alimentaste? Y yo, ¿no debería estar preocupado por Nínive, una gran ciudad de más de 1200 almas, entre ellas niños y mucho ganado? Si Adoshem decreta la destrucción, el mandamiento emana de la auténtica misericordia, aunque nuestras limitaciones no nos permitan comprender totalmente esto ahora. Al final de los días se revelará cómo todos los actos del Eterno son expresiones de su bondad. Adoshem negó a los judíos cualquier contacto social con idólatras al prohibir los siguientes actos: celebrar un acuerdo con una persona que venera ídolos, como está en el 7.2. Venderle a uno tierra en Eretz Kenán, por si se estableciera ahí. Alabarlo. Darles presentes sin una obligación o razón especial y celebrar matrimonios mixtos. Moshe hace hincapié en las razones que sustentan las prohibiciones arriba mencionadas. Moshe explica que el Eterno ordenó las prohibiciones arriba mencionadas a fin de salvaguardar a aquel al Israel de las impuras costumbres idolátricas. Fuiste seleccionado como un tesoro de Adoshem porque eres un pueblo sagrado. Yehoshua reiteró estas advertencias en su último discurso ante Bene Israel. Fortalézcanse para cuidar y cumplir con lo escrito en el libro de la Torá. En el libro de la Torá de Moshe. No se aparten de él ni a diestra, añadiendo, ni a siniestra, sustrayendo. Ni establezcan contacto con estas naciones que permanecen contigo, ni mencionen los nombres de los ídolos, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni se inclinen ante ellos. Las palabras de Yehoshua implicaron: no racionalices que no necesitas cumplir con la mitzvah de exterminar las 7 naciones, porque resistirás su influencia maligna. Si transgredes las mitzvot de Adoshem, no prosperarás, sino que eventualmente serás dañado. El Midrash va a terminar con esta parte. Moshe agrega que los judíos no deben desalentarse por la prosperidad del malvado. Moshe continuó: Adoshem compensará fielmente a los sadikim y castigará a los malvados. No te desalientes si ves al malvado prosperar. El Eterno posterga el castigo del malvado por una de 3 razones. 1. Puede arrepentirse y regresar a él. 2. Puede haber realizado buenos actos por los cuales compensado en este mundo. Y 3. Puede engendrar hijos justos. Moshe aseguró a Bene Israel: Adoshem hará que tus descendientes se beneficien de tus mitzvot por miles de generaciones. Sin embargo, te compensará totalmente en el mundo por venir. Tizke la mitzvot, Hazak u Baruch. Hemos concluido
la lectura de todo el Midrash de Beit Hanan. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta o comentario? No. Muy bien. Despídete de los que nos están escuchando. Diles tu nombre, solo tu primer nombre, y diles que se esfuercen en estudiar. Que se esfuercen en estudiar. ¿Cómo te llamas? Ale. Muy bien, Alecita, Alectana. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias por darle like, suscribirse, compartir, activar la campanita. Mi nombre es Alex Atalmid y yo me despido de ustedes porque tengo que terminar de editar las imágenes para subir este audio y espero que lo disfrutes y sea de bendición y que se enriquezca tu estudio de Torah con este material. No me pertenece, no es algo, no tengo ningún mérito realmente en esto, solamente estoy leyendo en voz alta y al mismo tiempo tratando de que en casa escuchemos esto. Realmente no, yo les agradezco todos sus buenos comentarios, pero no los merezco. Todo el mérito es por única, por Akadosh Baruj Hu y gracias a él y a su bendición y a su amor y a su bondad por permitirnos estudiar más allá cada día de su Torah. Shalom, 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 shalom. Shabbat Shalom. Shalom, shalom.